¿Faltan cuántos? Faltan 7, Doc. Ya, entonces usted por favor anota los que no han llegado y me pasa la lista, ¿no? Ya, Ah, Doc, ya le paso. porque si no, no puede ser, están 26. Listo, ¿qué vimos la última vez? Empezamos a ver valoración, ¿no? Sí, doctor, estábamos justo en la diapositiva de Disney, pero Ya, justo ahí se nos había colgado la reunión. perfecto. Ya, ahí está. Esto habíamos visto, ¿no? Sí, doctor, eso estaba explicando. Ya, entonces habíamos visto que los síntomas respiratorios, mira, disnea tos, fundamentalmente el dolor torácico, y dentro de la tos considerábamos las características de la tos, si la tos es productiva o no, y si es productiva la expectoración, y si es sanguinolenta la expectoración, hablamos de hemoptisis. La disnea, que es la dificultad subjetiva para respirar, es la falta de aire. Y tenemos que preguntar, ¿tiene dificultad para respirar o tiene falta de aire? Porque si pensamos de otra manera, el paciente puede confundirse con la fatiga. Tenemos que ver si es aguda, subaguda o crónica. Es lo mismo. Si se instauró progresiva o bruscamente. ¿Y qué es el síntoma acompañante o desencadenante? Y también si la disnea está relacionada con una posición corporal específica. Por ejemplo, la ortomnia. La ortomnia es la disnea que se produce en decúbito y se alivia al incorporarse, cuando el paciente se sienta, típico de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La trepomnia es la disnea que se presenta al adoptar una posición lateral determinada. Y la platimnia es cuando la posición vertical es la que desencadena la disnea y se alivia cuando el paciente se acuesta. Lo contrario de lo otro. Tenemos que describir eso porque nos puede dar información precisa. Por ejemplo, trepomnia, vamos ahí. Si yo tengo un derrame pleural, vamos a poner aquí. Este es el pulmón del lado izquierdo, este es derecho. Si yo tengo un gran derrame pleural en este lado, ¿sí? Y me acuesto del lado izquierdo, la disnea se va a incrementar, porque le comprimo al pulmón sano, impido que se distienda y me disminuye la función pulmonar. Característico entonces. Ah, dice yo, me acuesto del lado derecho y me falta el aire. Claro, el derrame es en el lado izquierdo. Me comprimo el lado sano. Fíjese que me aporta información que me puede servir. No solamente nos interesa saber que hay disnea, que hay dificultad para respirar, sino cuantificador. Y hay un montón de escalas, varias escalas para la disnea. Nosotros utilizamos esta de la BMR. ¿Sí? Y entonces nos clasifica esta en estos 4 grados. Grado 0, cuando hay ausencia de falta de aire. O la falta de aire se presenta en condiciones de esfuerzo intenso. Grado 1, cuando la falta de aire se produce cuando subimos una cuesta caminando o corremos en plano. Es típico esto. El paciente dice, yo me falta el aire, a mí me falta el aire cuando subo las cuestas. Ahí me falta el aire. Grado 1. O cuando corro en plano. Entonces, un grado 1, una disnea leve. La disnea 2 es cuando me da falta de aire, cuando camino en plano y tengo que ir más despacio y tengo que parar para respirar, pero estoy caminando en plano. ¿De acuerdo? Entonces, ya no solo me canso cuando subo la cuesta, no me falta el aire, sino que me falta el aire cuando yo voy caminando en plano. Y camino
y me tengo que parar porque me falta el aire. Yo ya le pongo 2. Pero el grado 3 es lo mismo, pero tengo que caminar máximo unos 100 metros. Ya me canso, ya me falta el aire. Le pregunta, ¿usted camina en plano? Sí, dice, me canso. ¿Cuántas cuadras camina? 10 cuadras, grado 2. Pero si le dice, camino una cuadra y ya me canso, o menos de una cuadra, yo hablo de disnea grado 3. Y el grado 4 es de pequeños esfuerzos. No puede salir de la casa, se presenta disnea al lavarse, al vestirse, es decir, no puede realizar ninguna actividad, por leve que sea, sin que el paciente tenga necesidad de aire o tenga dificultad para respirar. Súper importante, entonces, ¿no? Valorar esto. ¿Qué grado tiene? Ahora bien, yo les había dicho que teniendo la disnea como causa de dificultad para respirar o como dificultad para respirar, yo tengo que ver si es aguda o crónica. Y de acuerdo a esto yo puedo ver cuál es la causa de la disnea aguda o de la crónica. Entonces, por ejemplo, causas de disnea aguda. Yo estaba caminando bien ayer y ahora tengo dificultad para respirar. Es agudo. Tengo que buscar una causa pulmonar. Pero también hay causas no pulmonares de falta de aire. Y eso recordarse. No toda sensación subjetiva de falta de aire es porque el pulmón está enfermo. Entonces, por ejemplo, causas pulmonares, crisis de asma, por ejemplo, una telectasia, un edema no cardiogénico, un embolismo pulmonar, una neumonía lo suficientemente grande, una aspiración de cuerpo extraño, un neumotórax espontáneo, una hemorragia pulmonar aguda, un trauma torácico con fractura, contusión, etc. Es decir, causas de enfermedades agudas que me afectan el pulmón lo suficientemente intenso para que me dé falta para respirar. Por ejemplo, si me da un resfriado común, ¿me dará falta de aire? No. Pero si el resfriado se complica con una neumonía viral, me puede dar falta de aire. Todo depende de la extensión. Pero yo busco en las causas de disnea aguda primero el pulmón. Descarto asma, atelectasias, edemas, neumonías, todas estas. Con mi examen clínico voy eliminando las causas y haciendo exámenes complementarios y puedo determinar dónde está el problema. Ah, es que el paciente tiene antecedentes de asma, le está silbando el pecho y está con disnea, entonces la causa de esta disnea es la crisis asmática. Ah, el paciente está con tos, expectoración purulenta, fiebre, estertores en la auscultación y tiene disnea, entonces la causa de disnea es la neumonía. Y así. ¿De acuerdo? Entonces, la disnea no es una enfermedad. Se define como el R060 en los códigos, ¿no? Es un motivo de consulta, pero no es una enfermedad. Puede estar ocasionada por múltiples causas. Pero no todo problema de falta de aire va a ser pulmonar, porque fíjese, tengo unas causas no pulmonares. ¿Verdad? Ansiedad. Paciente ansioso tiene disnea. Hiperventilación por cualquier motivo me da sensación de falta de aire. Edema agudo de pulmón. ¿Y por qué le pongo aquí el edema agudo de pulmón? Porque ya vamos a ver cuando hablemos. El edema agudo de pulmón es una patología por falla cardíaca y que me da edema. La acidosis metabólica, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, para compensar me hace respirar con taquimia y me da sensación de falta de aire. Una hemorragia aguda, obvio. Una hemorragia aguda me conduce a hipovolemia, me conduce a dificultad para transportar el oxígeno por la anemia y me va a dar disnea. Debemos tener no pulmonares de la disnea. Pero asimismo hay causas de disnea crónica. Pulmonares. Por ejemplo,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente tiene EPOC y tiene disnea de larga data, de larga evolución. Tengo ya 2, 3 años de falta de aire. Pero puede reagudizarse. Una enfermedad tromboembólica venosa crónica que me dé embolias crónicas de pulmón. Una hipertensión pulmonar primaria. Una enfermedad intersticial pulmonar, fibrosis pulmonar. Fibrosis crónicas con derrame pleural. Bronquiectasias. Neoplasias crónicas o procesos restrictivos de cualquier etiología. Todas estas son causas pulmonares. Yo tengo que averiguar, ¿no? Tengo falta de aire desde hace 5 años. ¿Será que tiene EPOC? ¿Será que tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa? ¿Sí? ¿Será que tiene alguna patología crónica? Y hay que descartar. Pero asimismo hay causas de disnea crónica no pulmonares. La primerita, insuficiencia cardíaca. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca me da disnea, me da ortopnia. Y el problema no es en el pulmón, simplemente es el corazón que no está funcionando. E incluso me puede dar edema pulmonar secundario. La obesidad. Pacientes obesos tienen disnea. Cuando yo veo, me dice un paciente, señor, yo me falta el aire mucho. ¿Y cuánto pesa? Tanto. ¿Cuánto tiene de masa corporal? 40. Entonces, ahí está una causa, pues, de falta de aire. Si la persona es obesa, tiene esa causa. Ahora, que no sea la única, eso sí, ¿no? Trastornos restrictivos de la caja torácica. Hiper o hipotiroidismo por afectación metabólica. La anemia crónica, obvio, si no tengo hemoglobina para transportar la sangre con oxígeno, entonces, ¿cómo no voy a tener anemia? Neuropatías y patología psíquica. Es decir, aquí ya vemos al último haciendo el descarte, enfermedades incluso psicológicas, ¿no? Disneas, ansiedades. Una forma de disnea frecuente es la disnea suspirosa. El paciente va y le dice, tengo disnea, es decir, me falta el aire y no puedo meter aire. Tengo que hacer esfuerzo para respirar y tengo que suspirar profundamente. Es una disnea suspirosa, más bien relacionada con ansiedad, con estados emotivos. Y uno tiene que aprender a reconocer eso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese cómo la disnea ha tenido muchas maneras de verse. Ya no solamente la falta de aire, sino valorar la causa, la presentación, forma de instauración, síntomas, acompañantes, la intensidad de la disnea, ver si es aguda o crónica y ver las causas, tanto pulmonares como pulmonares para irlas descartando. ¿De acuerdo? Ese es nuestro trabajo. Segundo síntoma importante, ya dijimos, la tos. La tos es probablemente la causa o el motivo de consulta más frecuente dentro de la patología respiratoria, ¿no? Todos le preguntan, tengo tos, doctor, por eso vengo, porque tengo tos. Entonces, la tos es este reflejo que se produce para expulsar rápida y bruscamente las secreciones o por procesos irritativos de la vía aérea. Es un proceso de defensa, ¿sí? Durante la expiración forzada se elimina aquella cosa irritante o que pueda estar en exceso en el pulmón, por ejemplo, secreciones. Las funciones de la tos en realidad son mecanismos de defensa. Frente a sustancias irritantes, partículas extrañas, etc. Y también para limpiar las secreciones retenidas en el tracto respiratorio. Eso es lo normal. Por lo tanto, la tos, siendo un síntoma, en sí misma no es perjudicial, sino que está representando alguna patología o que me irrita la vía aérea o que me produce secreciones abundantes que tengo que expectorarlas, tengo que eliminarlas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que preguntar al paciente que viene con tos. ¿Desde cuándo? La duración de la tos. ¿Fue reciente? ¿Es crónica? ¿Es recurrente? Es que yo tengo tos desde hace 3 días. Una infección,
Tal vez un cuerpo extraño, algo irritante. Ah, no, yo tengo tos durante 3 meses, tos crónica. Ah, yo tengo episodios de tos que van y vienen, tos recurrente. Cada cierto tiempo tengo tos. Por ejemplo, el paciente asmático tiene episodios de tos. Estoy bien y luego tos. Y así, va en ese ciclo. Esta anamnesis me da información sobre la probable causa. ¿Sí? Y analizamos, ¿no? Y dentro de la anamnesis de la tos hay un concepto del sintomático respiratorio. Es para descartar tuberculosis. Es sintomático respiratorio toda aquella persona que tiene tos productiva o no más de 15 días, presumiendo que si no es crónica la tos, o sea, si no es un paciente tosedor crónico, es un paciente con tos productiva más de 15 días, no será tuberculosis. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Y están ustedes obligados al paciente sintomático con una norma del Ministerio de Salud, es la búsqueda del sintomático. También tenemos que ver el horario. ¿Cuándo es más la tos? Por ejemplo, es más frecuente en la noche en casos de asma, insuficiencia cardíaca, goteo retronasal, reflujo gastroesofágico. Ya me oriento. En cambio, que es más frecuente en la mañana en caso de bronquiectasias, de bronquitis crónica. Por ejemplo, tengo un paciente con bronquiectasias y tiene tos productiva, bota toda la flema que se le acumularon en los bronquios, en las bronquiectasias durante la noche. En cambio, en el asma suele ser la tos más por la noche. Dice, doctor, me da tos en la noche y me sirve el pecho más en la noche. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y tenemos que analizar si es que es crónica la noche, si cambió de características habituales. Por ejemplo, yo tengo un paciente con rinitis alérgica, ¿sí? Que tiene tos por su rinitis y moquera, y de pronto cambia la tos y se convierte en una tos productiva con secreción purulenta. Ah, ¿no será que se infectó el paciente? ¿No? O tengo un paciente con bronquitis crónica que tose todo el tiempo y de pronto peora y la tos se hace mucopurulenta. Ah, entonces sobreinfectó. Eso es importante. También los factores desencadenantes de la tos. Hay que preguntarnos. Si la tos se produce cuando trago, en la deglución, ¿hay alguna alteración en la deglución o reflujo, por ejemplo? Si la tos se desencadena por alérgenos, por ejemplo, polen, polvo, entonces probablemente la tos es alérgica. También tengo que ver los factores ambientales que ocasionan la tos, la contaminación ambiental. Ver si la tos se produce con el esfuerzo, cuando hace ejercicio el paciente. La tos inducida por el esfuerzo puede ser asma. Y se llama asma inducida por el ejercicio. Y es curioso porque usted le pregunta, ¿tose el niño? Sí, dice cada vez que corre o se ríe, tose. Sí, está corriendo, jugando fútbol y empieza a tos y tos. ¿No será broncoespasmo? Fíjese que es algo importante que ustedes analicen. La posición corporal. El paciente está acostado, con la cabecera elevada y no tose. Se acuesta para acá, así, y hay reflujo, y viene la tos, típica del reflujo. Ah, es que viene con otros síntomas acompañantes, por ejemplo, pirosis. Ah, me arde la garganta, está haciendo reflujo, y es una causa de tos crónica. ¿Sí? La expectoración, perdón, aquí está, ¿no? Una vez que nosotros analizamos la tos, tenemos que pasar a la siguiente fase. La tos es productiva o no. ¿Sí? Es seco, la tos puede ser irritativa. Produce flema, quiere decir que aparte del irritativo puede haber algo infeccioso. La expectoración entonces es expulsión de material
a través de la boca, que viene con la tos y que proviene del tracto respiratorio inferior. Y tenemos que ver cuándo se inició la flema, cuánto dura, cuál es el aspecto de la flema y su consistencia. Usted tiene que preguntarle. Yo tengo tos con flema. ¿Qué color es la flema? Amarilla, verde, roja. ¿Es espesa? ¿Es mucosa? ¿Es pegajosa? ¿Qué cantidad? ¿Cómo huele? ¿Huele feo? ¿No huele feo? Todo eso le pregunto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede ser mucosa, incolora, blanquecina, puede ser por irritación, infección viral, una bronquitis crónica no infectada. Pero en cambio puede ser purulenta cuando hay infección. Bronquitis, neumonías, abscesos, tuberculosis, bronquiectasias. También puede ser purulenta en el asma cuando hay gran cantidad de eosinófilos y se hace amarillenta, y no necesariamente es pus, sino eosinófilo. Pero en términos generales, el esputo purulento no refleja infección. También debemos ver las formas. El esputo puede ser en forma de tapones o moldes, asma, aspergilosis, etc. Y el paciente dice, sabe que yo toso y es una expectoración dura, pegajosa, en forma de cilindros, difícil de botar. Puede ser acuosa, como agua, rosadita, típico del edema pulmonar agudo. Puede ser hemoptoica o con hemoptisis, cuando hay sangrado de la vía aérea. También tenemos el esputo herrumbroso, que nos refleja sangre ya modificada, digerida, característica de una neumonía bacteriana o un edema pulmonar de la garganta. También puede ser un esputo con contenido sólido, con material calcificado o con material de tumores. Cuando hay microlitiasis alveolar, que es una patología rara, podemos ver cómo salen unas pepitas calcificadas en el esputo. Y una cosa muy frecuente, el esputo negro, negruzco, que se presenta por la exposición a carbón, a contaminación ambiental o a fumadores. Y es típico. Dice, ¿qué característica tiene su flema? Me dice es negruzca, voto negro. Entonces está contaminada por el tabaco, por carbón, por contaminación ambiental. También el olor. No es lo mismo un olor no pungente que un olor fétido. A veces nos pasa eso. Por ejemplo, tengo pacientes con rinitis, ¿no? Problemas de rinitis, tienen moqueo. A veces les da sinusitis. Se infectan los senos paranasales y sale la secreción por goteo. Y el paciente me dice, sabe que tengo mal aliento, mal olor con esta tos, está infectada. Se ha sobreinfectado. Igual en las bronquiectasias, ¿no? O en los abscesos pulmonares. O en infecciones por anaerobios. El esputo es feo, purulento. También preguntamos la cantidad. Cuando tenemos como cantidad más de 50 mililitros, debemos pensar en que hay alguna alteración estructural. Por ejemplo, bronquiectasias. Por ejemplo, abscesos, fibrosis quística, bronquiectasias, etc. Es decir, algo estructural que permite que se coleccione gran cantidad de pus y por eso sale bastante. ¿De acuerdo? Eso es lo importante que analicemos nosotros. Y siempre preguntamos, ¿cuánto tose usted en el día? ¿Cuántas cucharadas más o menos botará? Una cucharada, pues son 15, 20 mililitros. Bueno. No, me dicen los pacientes. Yo boto medio vaso o un vaso de flema al día. Imagínense. ¿De dónde sale el vaso? De alguna daño estructural o bronquiectasia o absceso. Eso se llama entonces una supuración pulmonar. Ya me da una pista. También la distribución horaria, ya habíamos visto, ¿no? Relacionada con la noche, con la mañana, etc.
Y obviamente los síntomas acompañantes de la tos, por ejemplo, chillado del pecho, por ejemplo, estornudos, rinitis, prurito nasal. Yo tengo tos con prurito nasal, estornudos y sensación de flema en la garganta. Digo, debe ser una rinitis crónica, probablemente alérgica. ¿Ya? Estoy juntando todo. ¿De acuerdo? Y dentro del esputo que habíamos analizado, quedamos en un grupo especial que es la hemoptisis. Y es importante, porque la hemoptisis es presencia de sangre en el esputo, pero que provenga del área subglótica o del parénquima pulmonar. Tenemos que estar claro entonces que el sangrado en la hemoptisis viene de la vía respiratoria inferior. ¿Por qué? Si el sangrado viene de la nariz, por ejemplo, eso no se llama hemoptisis, eso se llama epistaxis con tos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que averiguar que el sangrado venga de abajo del pulmón y para eso tenemos que descartar sangrados nasales o sangrados digestivos. Habitualmente la hemoptisis entonces precedida de tos. Viene con la tos. Y puede tener varias cantidades. Por ejemplo, solamente estrías de sangre es hemoptisis, pero no franca, llamamos hemoptoicos, pero es hemoptisis, es sangrado. Y hemoptisis franca cuando vemos sangrado muy claro, el paciente tose y bota sangre. Estamos obligados a recoger la sangre y a medirla para ver cuánto sangra. Para ver si sangra 10, 20, 50, 80, 100, 200 mililitros al día. Es un criterio de gravedad. ¿Ya? Y le vamos a preguntar al paciente. Tenemos que confirmar la hemoptisis. Claro, no toda tos con sangre viene del pulmón o de los bronquios. Podría ser de la parte de otorrino, es decir, sangrado de vías respiratorias. ¿Y qué tiene que hacer cuando el paciente tiene hemoptisis y la déjeme ver la garganta? Hacerle una rinoscopía, si pudiera, anterior o posterior, a ver si viene goteo retronasal, sanguinolento, que no está sangrando de arriba. O que el paciente está sangrando por delante, por la nariz, y sangra también al toser, entonces es una hemoptisis. No, eso es una epistaxis que ha producido tos. También tenemos que diferenciar del hematemesis, porque el paciente puede tener un sangrado digestivo, vomitar sangre, y ese vómito también le puede producir tos y también confundirme. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Cuando la tos es de esputo espumoso, rojo brillante, y si puede medir un pH alcalino, yo puedo decir que esta sangre viene ¿de dónde? De los pulmones. Es como jugo de mora, decimos nosotros en expectoración. Clara, transparente, habitualmente no contiene coágulos, no es negruzca, habitualmente. ¿Sí? Es un rojo brillante. Viene con la tos. Sale de la garganta para afuera. Y si usted mide el pH es alcalino porque no viene del estómago. En cambio, que en la hematemesis suele ser negra, a veces digerida, ya no es brillante, y si usted pudiera hacer un pH, sería ácida, porque viene del estómago. Pero ojo, esto también nos puede confundir. ¿Por qué? Porque yo puedo tener hemoptisis y tragarme la sangre, ¿sí o no? El paciente tose, una parte bota y otra parte se la traga. Y luego puedo vomitar eso. Y ahí me confundo. De hecho, a veces nos ha sucedido eso. Hemos tenido pacientes con hemorragia digestiva, aparentemente con hematemesis, y luego con melenas, porque digirió la sangre, y resulta que lo que pasaba es que tosía sangre, en hemoptisis, y se tragaba la sangre, y luego la digería. Entonces, fíjese que lo importante del examen, ¿sí me están comprendiendo, no? ¿Sí me entienden? ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Sí, doc, sí se le escucha. Cada minuto digan estoy vivo, para saber que no les veo. ¿De acuerdo? ¿De Sí, doctor. acuerdo? Sí, doctor. Sí, digan. Eso. Porque yo solo les veo las fotos, es decir, que se pusieran en cámara y no les veo ni una cámara.
¿De acuerdo? Ya. También vamos a ver la cantidad de la hemoptisis y de acuerdo a eso ver la gravedad de la hemoptisis. ¿Ya? Hablamos de leve, moderada, severa, masiva, etc. ¿Sí? Leve cuando tiene menos de un medio vaso en 24 horas, menos de 80 mililitros, ¿sí? En 24 horas, y por eso medimos. Dice, no, ha tosido, y usted midió y le sale unos 80, 60, es una hemoptisis leve. Es moderada cuando va de 80 a 200 mililitros en 24 horas, casi un vaso. Y es severa cuando va de 200 a 600 mililitros en 24 horas. Y es masiva o amenazante cuando hay más de 600 mililitros en 24 horas o cuando tiene 40 mililitros por hora en 6 horas o 100 mililitros por hora en 3 horas o 200 mililitros en un solo acceso de tos. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque esta masiva tiene una alta mortalidad. Porque si yo toso 200 mililitros en 24 horas, poco a poco no pasa nada. Pero si yo de una sola bocanada, en un solo acceso de tos, boto 200 mililitros, tengo un riesgo grave de asfixiarme en esa sangre y que me muera. La hemoptisis no mata por hipovolemia. ¿Sí? La hemoptisis no mata por shock hipovolémico y por desangrarse el paciente. La hemoptisis mata porque el paciente se ahoga en sus secreciones. ¿De acuerdo? El paciente que tose 300, 400 mililitros está taponando toda su vía aérea, todo su espacio muerto. Lo puede taponar. Si aquí está el alvéolo y él tose 200 mililitros y no lo saca, los 200 mililitros se pueden quedar llenando prácticamente todo su espacio muerto. No necesita ser muy grande el sangrado. Y el paciente se puede morir en segundos. Se colapsa y ¡pum! Se cae. Asfixiado, muerto. Porque se ahoga. ¿De acuerdo? Por eso es que la gravedad de la hemoptisis, fíjese, medimos con volúmenes pequeñitos de sangre. Si usted me dice que un paciente tuvo una hematemesis de medio litro, usted dice, sangró poquito, pues. Sí, sangró 400 ni nada. Pero si usted me dice que el paciente tosió 400 mililitros de una vez, ese paciente se va a morir. De hecho, pudo haberse muerto en esa tosida. Nosotros, cuando veamos una hemoptisis, tenemos que coger al paciente y cuantificar su hemoptisis diaria para ver cómo está. Porque caso contrario, el paciente puede ahogarse. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Y las causas. Evidentemente, las causas de la hemoptisis, vamos a buscar muchas causas. Muchas enfermedades pulmonares van a producir hemoptisis. Basta que la vía aérea esté irritada y que pueda sangrar. O que haya un tumor o cualquier cosa que sangre, ¿de acuerdo? O el parénquima pulmonar, por ejemplo, por una enfermedad inmunológica, una granulomatosis, puede sangrar. El EPOC sangra, sí, a veces sangra cuando está sobreinfectado. ¿El cáncer sangra? Sí, el cáncer, carcinoma broncogénico, las lesiones tumorales pueden sangrar y estas conducirnos a la hemoptisis. Habitualmente el cáncer broncogénico habitualmente no sangra mucho, puede sangrar poco. Podemos tener poca hemoptisis relativamente y de mucha gravedad. Las bronquiectasias cuando se infectan o cuando están contaminadas por hongos. La tuberculosis, obvio. La tuberculosis es típica, casi que definimos tuberculosis o le relacionamos con hemoptisis. Las cavernas tuberculosas pueden sangrar por erosión de sus vasos. Las bronquitis agudas también y las neumonías también por inflamación. La tromboembolia pulmonar con infarto pulmonar también sangra. El infarto pulmonar sangra porque hay necrosis. Entonces, fíjense en las causas. Nos toca investigar cuando tiene hemoptisis. Ver, obviamente, si yo tengo un tumor en la radiografía y tuvo hemoptisis, digo, el sangrado debe ser del tumor. ¿De acuerdo? Tengo una neumonía y hace hemoptoicos, digo, no será de la neumonía que está sangrando, pero a veces no puedo hacerlo.
voy a hacer bronquiectasias, hacer exámenes para descartar el sangrado y me quedo sin diagnóstico y esto se llama hemoptisis criptogénica, desconozco. El 5, 10, 15% que no puede identificar la causa de sangrado. ¿Ya? El otro síntoma, dolor torácico, es que una queja muy frecuente de los pacientes es que me duele el pulmón. Y eso lo vemos todos los días. ¿Eh? Doctor, me han derivado del área de salud número no sé cuánto, porque me duele el pulmón. ¿El pulmón duele? Carla, Tipán, ¿duele el pulmón? Carla, está durmiendo. ¿Quién contesta? No, doctor, las vísceras no duelen. Las vísceras no tienen terminaciones nerviosas, pero la envoltura de las vísceras sí duele. El tejido conjuntivo sí duele. En el pulmón duele ¿qué? Me duele la pleura. Me duelen los vasos sanguíneos, las arterias pulmonares duelen. Y me duele también los bronquios, la tráquea me puede doler. Entonces, esto de que el parénquima no duele es relativo, ¿sí? Entonces, en el dolor torácico sí hay un dolor de origen pleuropulmonar. Sí hay, ya vamos a ver eso. ¿Sí? Ya vamos a ver. Claro, el alvéolo no me duele. No tiene terminaciones nerviosas libres, pero la pleura sí. Y, obviamente, un dolor de origen no pleuropulmonar. Todas las estructuras que le rodean a los pulmones que no pueden doler va a ser no pleuropulmonar. A veces es un poco difícil esto entender, porque nos hemos metido en la cabeza que el pulmón no duele. Yo también les digo a mis pacientes, no, si los pulmones no duelen, pero me está doliendo, doctor. Debe ser la pared torácica, puede ser los nervios, puede ser la pleura. ¿No es cierto? Y yo tengo que diferenciar ese dolor. ¿De acuerdo? Y el dolor torácico de origen pleuropulmonar, así, sensolato, puede ser traqueobronquial. Es que la tráquea inflamada sí me duele. Y si no, que nos conteste alguien que haya tenido una traqueitis y le da un dolor retroesternal, urente, aumenta con la tos, con inspiración profunda, y puede tener tos poco productiva, irritativa, malestar y fiebre, indicando un proceso inflamatorio o infeccioso de la tráquea. La traqueitis. La traqueitis luego. El paciente se queja, me duele al toser aquí, atrás en la tráquea. Entonces, dolor traqueobronquial. Claro que no es del parénquima pulmonar, no, pero está ubicado de origen pleuropulmonar.